Hola, en el siguiente video les voy a hablar acerca del capítulo 12 del libro llamado Diseño e Implementación de Bases de Datos Relacionales. El tema de este capítulo es un diseño de base de datos para un acuario de la costa oeste. Bueno, como les había hablado en el anterior capítulo, que se diseñaba una base de datos para una empresa de carros, ahora es para un acuario. Bueno, en realidad este capítulo lo que trata es poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en los anteriores capítulos. Bueno, como les dije, era para un acuario de la costa este. Primero, para diseñar una base de datos debemos saber ponernos como objetivos lo que vamos a diseñar, para qué o por qué. Ya, una vez definidos nuestros objetivos, debemos conocer primero el lugar del cual vamos a diseñar la base de datos, la empresa. En este caso es un acuario. Bueno, este acuario es una organización sin fines de lucro dedicada al estudio y la preservación de la vida marina, situado en la costa atlántica, en el corazón de una importante ciudad del noroeste de Estados Unidos. Ofrece una amplia variedad de servicios educativos a los alrededores. Este acuario cuenta con el respaldo de donaciones, membresías, tarifas para funciones privadas, ingresos a la tienda de regalos, tarifas de clase y la pequeña tarifa de admisión de cobro público. Bueno, como vimos en los anteriores capítulos, para diseñar una base de datos, lo primero que debemos hacer es enriquecernos de conocimiento acerca de esa empresa, ir al lugar de los hechos, interactuar con las personas que allí trabajan. Eso es lo primero, y poniendo en práctica eso en esta base de datos para este acuario, primero nos estamos informando de qué es la empresa. Esta información debe ser documentada. Las actividades de investigación son financiadas por subvenciones federales y privadas. Para ayudar a mantener bajos costos, muchos de los trabajos de servicio público, visitas guiadas, proyecto personal para el mostrador de misiones administrado en la tienda de regalos, son manejadas por voluntarios. Los terrenos del acuario constan de 3 edificios: la instalación principal, una casa de delfines y un puerto deportivo donde está atracada la barcaza de investigación del acuario. La pieza central del edificio principal es un tanque central de 3 pisos que está rodeado por una pasarela en espiral. Los lados del tanque son transparentes, de modo que los visitantes pueden caminar alrededor del tanque y observar a sus residentes a varias profundidades. Bueno, esto en cuanto a una breve introducción al diseño de la base, a la información de esta empresa. Bueno, una vez que se ha ido esta empresa, se empieza a recolectar datos. Los datos para luego realizar los diagramas de entidad-relación,
el modelo lógico, físico, utilizando una herramienta case o lo que sea. Bueno, las relaciones de mucho a mucho a menudo son la perdición del diseñador de bases de datos relacionales. A veces no está del todo claro que estés tratando con ese tipo de relación. Sin embargo, el hecho de no conocer la relación de muchos a muchos puede ocasionar serios problemas de integridad de datos. La organización descrita en este capítulo en realidad necesita de dos bases de datos, debido a que trabaja en dos áreas, como vemos aquí: el área de manejo de sus animales y el área de los voluntarios que tienen ciertas horas de trabajo. Bueno, en algunos casos será necesario crear entidades adicionales para que las entidades compuestas hagan referencia meramente para garantizar la integridad de los datos. Bueno, tal vez el mayor desafío de esta base de datos o que funcione para este acuario es la falta de especificaciones completas, es decir, que se ha ido a recoger información, pero como sabemos muchos son voluntarios, no son horarios fijos, todo no está relacionado correctamente en esa base en esa empresa. Ya. Bueno, esto en cuanto a la información y bueno, aquí vemos que ya se va definiendo las áreas para realizar la base de datos, que son dos. Se realizan dos áreas debido a que estas no tienen nada en común, ambas trabajan por separado. Bueno, actualmente esta empresa usa un paquete de contabilidad de propósito general para manejar sus necesidades de procesamiento de datos. El software se ocupa de la nómina, las compras, las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Los fondos de subvención son administrados por un software de propósito especial que está diseñado para monitorear las concesiones de subvenciones y cómo se gastan. A pesar de que los paquetes de contabilidad y administración de subvenciones manejan adecuadamente las finanzas del acuario, no hay procesamiento de datos que rastree los animales reales a los alojados en el acuario. Las 3 personas a cargo de los animales han expresado la siguiente necesidad: un inventario de qué especies viven en qué lugares del acuario. Algunas especies se pueden encontrar en más de un tanque, y varios tanques además del tanque central contienen más de una especie. Para los animales más grandes, como los tiburones y los delfines, al cuidador de animales le gustaría contar con precisión. Sin embargo, para que los peces pequeños, que a menudo son devorados por peces grandes y que se reproducen en grandes cantidades, solo es posible estimarlos. Bueno, al personal de manejo de animales le gustaría poder buscar información sobre animales utilizando el nombre inglés del animal o su nombre latino. Bueno, los datos sobre los animales de cada especie
come, incluyendo cómo se debe alimentar, qué intervalo. El cuidador de animales de la cabeza sea poder imprimir una lista de instrucciones de alimentación cada mañana para describir al personal. Además, el personal de alimentación animal le gustaría almacenar información sobre su inventario de alimentos. Aunque la compra de alimentos es manejada por la oficina administrativa, el cuidador de animales de la cabeza desearía que un programa de aplicación disminuya automáticamente el inventario de alimentos para la cantidad alimentada cada día y genere una solicitud de cosquillas siempre que el nivel de existencias de un tipo de alimento caiga por debajo del punto de reorden. Esto hará que sea mucho más fácil garantizar que el acuario no se quede sin comida de origen animal. Bueno, eso es lo que le han descrito los trabajadores al diseñador de base de datos, que son sus pedidos. Y como podemos ver, el diseñador de base de datos debe realizar un diseño de base de datos que cumpla con todos estos requerimientos. Debe tener datos sobre tamaños, ubicaciones y hábitat de los tanques del terreno del acuario, datos sobre el mantenimiento del tanque, datos sobre los hábitats de una especie determinada en la que puede vivir, datos sobre dónde se pueden obtener las especies. Si el acuario desea aumentar la población de una especie en particular, el aumento no se puede generar a través de la cría interna, entonces el personal desearía saber a qué proveedor externo se puede contactar. Algunos de los proveedores venden animales, otros como zoológicos u otros acuarios comercializarán o donarán animales. Bueno, la línea telefónica para que el coordinador de voluntarios y su personal estén comunicados. Bueno, como vamos viendo, se debe diseñar una base de datos de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. Si el usuario pide eso toca realizar. Bueno, una vez que se ha recogido la suficiente información, se procede a realizar el diseño de la base de datos en un modelo entidad-relación, en la que se anotan todas las tablas independientes a utilizar. Bueno, una vez recolectado todos los datos y realizada la base de datos, se procede a realizar el diseño, que de igual manera tiene mucha importancia. Y hay que tener ciertas pautas para realizar un diseño adecuado que pueda satisfacer a los clientes. Bueno, dado que las especificaciones de la base de datos son bastante generales, el primer paso es crear
un prototipo de una interfaz de programa de aplicación. Comienza con la pantalla de apertura y su panel menú principal. Como puede ver, cuando está en modo exploración, la herramienta Case permite a los usuarios y diseñadores desplegar los menús de barra de menú. Bueno, el árbol de menús completos, a excepción del menú ayuda, cuyo contenido está determinado por las pautas de interfaz, el usuario del sistema operativo en el que se ejecuta la aplicación se puede al mirar las opciones del menú, los usuarios pueden ver que se han cumplido sus requisitos básicos. De acuerdo a los pedidos, en este caso, en el ejemplo de este acuario, en el que pedían acerca de alimentación, los cuidados, entre otras cosas. Por lo tanto, cada opción del menú principal del prototipo se ha vinculado a un formulario de pantalla. Sin embargo, los detalles deben especificarse proporcionando a los usuarios diseños de entrada y salida específicos. Por lo tanto, la opción menú modificar o eliminar un voluntario lleva a un cuadro de diálogo que le permite al usuario ingresar un número de voluntarios, seleccionar un voluntario por su nombre. Bueno, la base de datos de los voluntarios y el número de teléfono de la lista. Con el prototipo, al hacer clic en el botón buscar, se abre el formulario de modificación-eliminación. Los usuarios pueden hacer clic en los campos de entrada de datos y tabular entre ellos, pero los botones a la derecha o la ventana no son funcionales. Mientras está en modo de navegación, la herramienta Case presenta un formulario tal como aparecería para el usuario. Sin embargo, en modo de diseño, un diseñador de base de datos puede ver los nombres de los campos en el formulario. Estos nombres de campo sugieren atributos que se necesitarán en la base de datos. En el caso de los voluntarios, es evidente para los diseñadores que hay al menos dos entidades o quizás tres involucradas con los datos que describen a un voluntario. Bueno, la primera entidad está representada por campos de un solo valor que ocupan la mitad superior del formulario. Número de voluntario, nombre, apellido, ciudad, estado, código postal y teléfono. Sin embargo, estos datos de disponibilidad de día de la semana, hora de inicio y finalización, multivalor, por lo tanto deben tener una entidad propia. Es también implicada que habrá una relación de uno a varios entre un voluntario y un periodo de tiempo durante el cual él o ella estará disponible. Si elige los nombres del campo de un prototipo de pantalla, puede formar parte del diccionario de datos. Sin embargo, si los nombres de los campos no corresponden en última instancia a los nombres de las columnas, su inclusión puede agregar complejidad innecesaria de diccionario de datos. El resto de la aplicación del prototipo y sus formularios se diseñan y analizan de manera similar. El informe resumido de trabajo de voluntario se ha diseñado para permitir al usuario ingresar un rango de fechas que cubrirá un informe.
El informe en sí es un informe de el control de interrupción de tres entidades detrás del voluntario y la entidad compuesta. Las restricciones de integridad de base de datos impedirían que alguien pueda asignar la misma habilidad dos veces al mismo voluntario. Sin embargo, es más fácil si el usuario puede ver las habilidades asignadas actualmente. Luego la aplicación puede restringir lo que aparece en la lista de descripción de habilidades de todas las habilidades no asignadas a ese voluntario. Bueno, en este caso se trata de un diseño de interfaz de usuario en lugar de diseño de base de datos. Bueno, como vemos en un diseño de base de datos, debemos darle la facilidad al usuario de que pueda ver cómo se está realizando, cómo queda el programa. Debe realizar varios prototipos. Estos prototipos a su vez deben ser mostrados a ellos y permitirles interactuar para recibir sus críticas o comentarios. Bueno, describiendo todo lo que hace el programa, muchas veces cuando se está diseñando base de datos y luego el programa, lo que hacemos es transcribir los atributos a los formularios y realizamos un formulario como por cada tabla. Bueno, al ser nosotros quienes lo hemos diseñado, lo comprenderemos. Bueno, eso pensamos, que lo comprendemos, pero porque esa es nuestra idea. Pero en cambio, al usuario no nos podrá comprender porque él es nuevo para él y él no ha diseñado eso. Entonces, como dice aquí, un error común al diseñar la interfaz de los programas de aplicación de base de datos es usar un formulario de entrada de datos por tabla. Sin embargo, los usuarios no miran sus entornos en la misma forma que un diseñador de base de datos, y a menudo la organización impuesta por las tablas no tiene sentido para los usuarios. Otro beneficio de la creación de prototipos es, por lo tanto, que obliga a los diseñadores de bases de datos y aplicaciones a adaptarse a lo que realmente necesitan los usuarios y no a la inversa. Es decir, nosotros debemos nosotros como diseñadores de base de datos debemos realizar de la misma manera interfaces que para que los usuarios nos comprendan y puedan manejar el programa. Muchas veces lo manejamos a nuestra lógica y queremos que los demás nos entiendan. Si no, tenemos que darles la prioridad a ellos para realizar esto. Bueno, además, el diseño debe capturar toda la información en los documentos en papel. Algunos documentos se utilizan como entrada. Por ejemplo, el formulario de registro del producto o el formulario de pedido. Otros representan informes que un programa de aplicación debe ser capaz de generar. Por ejemplo, un informe de programación de línea. Bueno, y si se eligen los nombres del campo de un prototipo de pantalla, pueden formar parte del diccionario de datos. Sin embargo, si los nombres de los campos no corresponden en última instancia a los nombres de las columnas, su inclusión puede agregar complejidad innecesaria al diccionario de base de datos.
Es decir, en el programa debemos utilizar los mismos nombres que en el diseño, porque si no, como al crear el programa tendríamos así cierta complejidad, nos estaríamos matando nosotros mismos con poniendo otros nombres, nos confundiríamos. Bueno, y aquí como vemos también el libro nos da la base de datos creada mediante código, que ya habíamos visto en anteriores capítulos. Por ejemplo, aquí dice crear la tabla voluntarios, donde tiene un entero, autonumeración. Vemos aquí los diferentes datos y aquí los constraints. Acá vemos la tabla trabajadores, igualmente sus atributos, hora, fecha, tiempo que trabaja, duración estimada, etcétera. Bueno, como hemos visto, como les he hablado en este capítulo, que un diseñador de bases de datos debe primero estar al tanto de toda la información que se requiere. Bueno, y para luego en base a los requerimientos del usuario realizar el programa en base a sus pedidos, como un buen diseñador de bases de datos e interfaces. En este caso el ejemplo de el acuario de la costa este, que es una práctica de todos los conocimientos adquiridos en los 10 capítulos anteriores, porque el 11 de igual manera es otro ejemplo. Bueno, esto ha sido en cuanto al capítulo 12. Muchas gracias. La próxima semana estaré con el siguiente capítulo. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.